¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo donde veremos cómo podemos agregar reflejo a nuestro texto en Word. Primeramente tenemos que agregar un cuadro de texto y para ello solamente nos vamos a la pestaña de insertar y después iremos aquí al apartado de cuadro de texto. Aquí elegiremos el formato que nosotros queramos agregar, e incluso voy a coger este para este ejemplo, y para poder mostrar un reflejo en todo este texto, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es un clic derecho sobre el cuadro de texto y nos vamos a formato de forma. Una vez que estamos aquí verás que se te abre esta opción que tenemos con diferentes opciones, ¿no? Relleno, línea y demás, pero lo que nos interesa es la categoría esta, la categoría de efectos. Entonces aquí verás como tienes esta serie de subcategorías, ¿no? En la cual se encuentra el apartado de reflejo. Como nosotros lo que queremos es agregar un reflejo a nuestro texto, verás que aquí tienes varias opciones de reflejo, ¿vale? Que se irán poniendo según tú lo vayas eligiendo. Y aquí tienes un poco lo que son las configuraciones, ¿vale? De esta zona de reflejo. Tú puedes añadir un poco más de porcentaje en el tema del tamaño, puedes añadir transparencia y demás. Si lo que quieres es agregar el reflejo a la línea de texto, ¿vale? Solamente tienes que seleccionar la línea de texto y verás que aquí te aparece también efectos de texto. Haces lo mismo y agregas un efecto de texto en cualquiera de estas zonas de aquí, ¿vale? Por ejemplo, vamos a elegir esta y verás como ya se te empiezan a agregar un poco de reflejo a cada una de estas líneas de texto. Así es como podemos insertar reflejo a nuestro texto en Word. Te he mostrado estas dos maneras, pero ya tienes tú que ir configurando esto a tu gusto, así que espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.